está oscuro, pero tú eres luz. Tiene grilletes, pero Dios te ha liberado. Hace más de 1800 años, Cartago era una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Incluso entonces era antigua. Su historia se remonta a los siglos anteriores a Cristo. Hace algún tiempo, Roma y Cartago habían sido dos superpoderes hostiles en el Mediterráneo occidental. Roma derrotó a Cartago y lo destruyó. Pero Cartago se levantó para ser el centro del poder romano en el norte de África. Hoy en día, la ciudad moderna de Túnez atrae a turistas y estudiosos para reflexionar sobre su pasado y pensar en los hombres y mujeres que vivieron aquí hace mucho tiempo. Uno de esos hombres era Quintus Septimius Florens Tertullianus, el hombre que conocemos como Tertuliano. El padre de Tertuliano era un centurión. Los centuriones eran oficiales de rango inferior. Eran la columna vertebral del ejército romano, fuerte, firme, valiente y confiable. Este centurión había decidido que su hijo iba a sobresalir en la vida. Y eso debía comenzar con una excelente educación. In ea provincia magnae fugirit volum copiae veratae sunt. En aquel tiempo, el joven Quintus Tertullian era un niño privilegiado. Era un ciudadano romano. Le enseñaron a leer y a escribir en latín. Su educación cubrió el estudio de la literatura y la ley. Aprendió retórica, el arte de hablar en público. Estaba siendo entrenado para servir al Imperio Romano, a los dioses romanos y al emperador romano. Roma tenía algunos emperadores que eran incompetentes y otros crueles, pero ahora, por fin, parecía que Roma tenía un gobernante ideal que combinaba la fuerza con la sabiduría y que era fiel a los antiguos ideales y a la antigua religión de los dioses romanos. El emperador fue Marcus Aurelius, un líder y filósofo militar. Roma estaba en guerra en varios frentes, con los particos en Persia, marcómanos y cuados más allá del río Danubio en Europa Central, y con los sármatas más allá del Mar Negro. Marcus Aurelius fue victorioso una y otra vez, pero Marco Aurelio tenía otra cara. Frente a las turbas enfurecidas y los jueces confabulados que perseguían a los cristianos en el valle del Ródano, este emperador civilizado y culto, filósofo y estadista que creía en el derecho y en la justicia romana, ordenó que los ciudadanos no fueran decapitados por ningún otro delito que no fuera ser cristianos, y que esos cristianos que no eran ciudadanos deberían morir por la tortura. En el año 180, Marco Aurelio murió y fue seguido por su hijo, el emperador Cómodo. Commodus era un tirano violento y loco, al que le gustaba ser en parte un gladiador y creía que era la encarnación del semidios Hércules. Terrible y derrochador, Commodus fue asesinado. En menos de 6 meses, el imperio pasó a manos de 2 emperadores más antes de que surgiera un nuevo líder. Mientras tanto, en Cartago, Tertuliano había completado su educación. La gente había disfrutado de los beneficios de la protección y la prosperidad bajo Marcus Aurelius, el filósofo emperador. Y después del reciente caos, sin duda esperaban que el nuevo emperador, Septimius Severo, recuperara la ley y el orden. Tertuliano creía en el imperio de la ley romana. Tertuliano había sido criado para adorar a los mismos dioses romanos que fueron venerados por sus padres y la mayoría de las otras personas, pero también vio que un grupo de ciudadanos no encajaba en esta imagen: los cristianos. Ot iliure, ingenius domini, il nostro imperator.
Non facere Christianus sum. Fac hoc. Non facere nunquam. Consule tibi. Había dos formas en que un romano podía ver a sus conciudadanos cristianos. Por un lado, había sospecha y miedo. El norte de África, con sus abundantes cosechas, era el granero de Roma. Y la gente creía que el éxito de sus cultivos dependía de la buena voluntad de los dioses. Si los cristianos en el norte de África no les adoraban, ¿los dioses harían que las cosechas fracasaran y trajeran el desastre a todos? Por otro lado, los cristianos no habían cometido ningún delito. Sin actos violentos, sin horrores, hombres y mujeres inocentes fueron perseguidos, torturados y asesinados. ¿Para qué? ¿Con qué calma se encontraron con su destino? ¿Cuántas veces murieron orando por los que los mataron? ¿Por qué fueron humilladas estas personas que llevaron vidas tan buenas? ¿Fue esa la justicia romana? Cómo Tertuliano se hizo cristiano no lo sabemos. Los detalles de su viaje a la fe se pierden en la historia. Lo que sí sabemos es que, de alguna manera, Tertuliano se convirtió en un creyente en Jesucristo. Casado, pero sin hijos, Tertuliano comenzó a escribir. En el norte de África y en toda el área del Mediterráneo occidental, el latín era el idioma de las personas y del Estado, y era el lenguaje de la ley, el derecho romano. Tertuliano fue el primer gran escritor cristiano que usó latín en lugar de griego. Esta sería una carta para alentar a sus compañeros cristianos que estaban en prisión. Primero, luego benditos, no entristezcáis al Espíritu Santo que ha entrado en la prisión contigo. Si Él no hubiera entrado contigo, tampoco hubieras estado allí hoy. Ciertamente la prisión es la casa del diablo, donde guarda a su familia. Pero tú has venido a la cárcel para pisarlo en su propia casa. Está oscuro, pero tú eres luz. Tiene grilletes, pero Dios te ha liberado. La prisión sirve al cristiano como lo hizo el desierto para los profetas. El Señor mismo pasó tiempo en reclusión para orar más libremente, para liberarse del mundo. Para Tertuliano, una vez que el hombre o la mujer cristiana aprende a ver la prisión como un desafío y una oportunidad para acercarse a Dios, la experiencia y la incomodidad de estar encarcelado por el nombre de Cristo pierde su poder para provocar temor a la persona de fe. Las acusaciones hechas contra los cristianos fueron ridículas. Sin embargo, en ese momento muchas personas creían que debía de haber algo detrás de ellas. Los cristianos fueron acusados de adorar la cabeza de un burro. En una pared del siglo II en la colina de Palatino, en Roma, hay una caricatura de un grafito que muestra una cruz y sobre ella un hombre crucificado con la cabeza de un burro. Enfrente está un hombre levantando la mano para adorar y el título en griego dice: Alexámenos adora a su Dios. Debido a que los cristianos comieron pan juntos en memoria de la muerte de Cristo en la cruz, recordando sus palabras, este es mi cuerpo roto por ti, algunos romanos dijeron que los cristianos eran caníbales que comían carne humana. Debido a que los cristianos se llamaban hermano y hermana y también creían que debían casarse con otros cristianos en lugar de con incrédulos, fueron acusados de incesto, casándose con sus hermanos y hermanas literales, lo cual por supuesto nunca lo hicieron. Debido a que no presentaron juramento al espíritu del emperador, fueron acusados de deslealtad. Tertuliano respondió a estos ataques con 2 libros en defensa de los cristianos, ambos escritos en el año 197. Uno de ellos se llama Ad Nationes, a las naciones. El otro libro se llama
apologeticus. En este sentido de la palabra, disculpa significa un argumento razonado en defensa contra las acusaciones. ¿Soñaste que la cabeza de un burro es nuestro Dios? Y ahora hay uno que piensa que adoramos la cruz. Otros, es claro, cortés y más razonable, creen que el sol es nuestro Dios. Lo que adoramos es el único Dios. Él es invisible, pero visto más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, a través de la gracia que se da a conocer, es tan verdadero y maravilloso. La persecución de los cristianos por parte de los romanos se había mantenido durante más de 100 años antes de Tertuliano, comenzando con el emperador Nerón, y continuaría durante otros 100 años. Muchos cristianos perdieron todas sus propiedades ante las autoridades romanas, separados de sus familias, puestos en prisión, decapitados, crucificados, quemados como antorchas humanas, colocados en la arena para la diversión de la multitud al ser desgarrados por perros y animales salvajes. Pero lo más popular fue convertirlos en el alimento de los leones. Los romanos creían que todo lo que hacían los cristianos ofendía a los dioses. Así, para los romanos, todo lo que no iba bien era culpa de los cristianos. Si el río Tíber se eleva a las paredes, si el Nilo no se levanta para dar agua a los campos, si el cielo no llueve, si hay un terremoto, si hay hambre, si hay una plaga, de inmediato el clamor sube. Los cristianos al león. ¿Qué? ¿Todos a un solo león? Nosotros los cristianos hemos estado aquí por tan poco tiempo. Parece que ayer, y sin embargo, estamos en todas partes. Todos los lugares que tienen ciudades, viviendas, fortalezas, mercados, incluso el campamento militar. Tribus, ayuntamientos, palacios, senado, foro, no te hemos dejado nada más que tus templos. Usted nos tortura, nos retuerce en la estantería, nos condena, destruye. Nuestra inocencia es probada por su injusticia. No consigue ningún avance por sus más excelentes crueldades. Más bien, es una atracción a nuestro camino. Cuanto más nos podan, más nos multiplicamos. La sangre de los cristianos es semilla. Una de las declaraciones más famosas de Tertuliano es esta: los cristianos están hechos, no nacidos. ¿Qué quiso decir Tertuliano con esto? Simplemente, haber nacido en una familia cristiana y haber recibido un nombre cristiano no convierte a nadie en un verdadero cristiano. Vivir en un país llamado cristiano no hace que las personas que viven allí sean cristianas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser cristiano requiere un compromiso personal, consciente de creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Cuando creemos, Dios entra en la vida de esas personas y las transforma por su propio poder y presencia. Los verdaderos cristianos están hechos por Dios, incluso están listos para morir por el Dios real y verdadero. Eso es lo que quería decir Tertuliano. Él tuvo su propia experiencia. En su vida Tertuliano había visto buenos emperadores y malos. Marco Aurelio, el soldado filósofo, pero perseguidor. Cómodo, el tirano enloquecido, Didius Julianus, el corrupto multimillonario, y Septimius Severo, el perseguidor de los cristianos. ¿Cuál era entonces la actitud de Tertuliano hacia los emperadores? ¿Cuál era entonces la actitud de los hombres en el poder? En Apologeticus describe cómo los cristianos oran por el emperador. Los cristianos oran mirando hacia el cielo con las manos extendidas porque no somos culpables, con las cabezas descubiertas porque no nos sonrojamos con vergüenza, y sí, sin que nos digan qué decir, porque oramos desde el corazón.
Siempre son intercesores orando por todos los emperadores. Oramos por ellos por una larga vida, un imperio seguro, una casa seguro, ejércitos valientes, un senado fiel, una buena gente, un mundo pacífico y todo lo que un hombre o César desearía. Pero no llamaré Dios al emperador. Pero no llamaré al emperador Dios, porque, por ejemplo, no puedo mentir, no me atrevería a burlarme de él, y digo que él mismo no desearía ser llamado Dios. Puesto que si es un hombre, está en la mejor de sus virtudes conocer a Dios. Si él es un hombre, le conviene que sea un hombre que reconozca a Dios. Tiene la satisfacción de ser llamado emperador y también es un gran nombre que Dios le da. El que dice que es Dios niega que sea emperador, porque si no es hombre, no puede ser emperador. Puesto que si no eres un hombre, no puedes ser el emperador. Mientras el emperador estaba persiguiendo a los cristianos estaban orando por el emperador, no contra él. No estaban enojados o querían venganza. Tertuliano dice que realmente el interés del emperador es reconocer que Dios es sobre todo. Dios es soberano, no es hombre, ni siquiera es emperador. Tertuliano también describe una reunión o asamblea cristiana. Es una visión fascinante de la iglesia cristiana primitiva en el norte de África. Y era importante para hacerlo porque la persona promedio, ya sea en el norte de África o en cualquier otro lugar del Imperio Romano, no tenía ningún concepto de la iglesia. En el mundo romano, si una persona deseaba orar a un dios o diosa, podría ir a un templo y traer algún tipo de regalo y hacer su pedido de protección o prosperidad o lo que sea que quisiera. Y eso fue así. El jefe de la religión del Estado romano era el propio emperador. Su posición religiosa reforzó su poder político. Y los sacerdotes romanos a menudo fueron atraídos por familias que tenían conexiones políticas y dinero, pero no había compañerismo o grupo de apoyo o estudio de la escritura como lo habían hecho los cristianos. Entonces, la práctica cristiana de reunirse para orar y adorar a Dios, ser bendecido por la conciencia de la presencia de Dios y el estudio de la palabra de Dios, fue una idea extraña y nueva para los romanos. Tertuliano tuvo que describir y explicar qué era realmente la Iglesia y cómo funcionaba. Somos un cuerpo unido por la conciencia religiosa y la unidad de la disciplina y el vínculo de la esperanza. A través de la oración. Mas tenga vida eterna. Porque de tal manera tenga vida eterna. Nos reunimos para leer los libros de Dios. Con las santas palabras alimentamos la fe, construimos esperanza, fortalecemos la confianza y también confirmamos la disciplina mediante la enseñanza de buenos hábitos. Nuestros líderes son ancianos de probada naturaleza que han alcanzado este honor no pagando dinero por algún puesto, sino por su testimonio, porque las cosas de Dios no están a la venta a ningún precio. Incluso si hay una especie de caja de dinero, no está compuesta por honorarios como si la religión fuera un contrato comercial. Nadie está obligado. Se hace como ofrenda voluntaria. Nuestra cena muestra lo que es por su nombre. Se llama por el nombre griego para el amor. Nadie toma su lugar hasta la primera oración de degustación a Dios. Lo que se come es suficiente para saciar el hambre. Lo que se bebe es suficiente para servir a lo modesto. De la misma manera, la comida se concluye con la oración. Esta reunión de los cristianos merece ser considerada ilegal si se trata de reuniones ilegales. Pero cuando las personas honestas, las buenas personas, se reúnen, cuando los piadosos e inocentes se reúnen, eso no debe llamarse una sedición, sino más bien como una reunión del Senado.
Una reunión del Senado, el Senado y el pueblo de Roma, Senatus Populusque Romanus, representaba toda la dignidad, autoridad y legitimidad del Estado. La comunidad cristiana buscó la bendición para Roma, no quisieron crear problemas, además no representaban a ninguna potencia extranjera, eran personas a las que el Senado debía alegrarse en representar. En el mundo romano, que incluía las costas mediterráneas del norte de África, había varias culturas, cada una con su propia y rica historia. Pero la ley romana y la forma romana de hacer las cosas predominó. Era el Imperio Romano, no importaba cuáles fueran las influencias locales. En la cultura romana, cuando se trataba de la familia y el matrimonio, el padre de familia, el pater familias, tenía el poder absoluto. Cuando nacía un niño, la partera colocaba el bebé en el suelo frente al padre. Si él recogía al bebé, el recién nacido era reconocido como hijo o hija de la familia. Si no tomaba al bebé, el recién nacido sería abandonado fuera de la casa o junto a la carretera, tal vez en un templo o en un vertedero de la ciudad. Si los traficantes de esclavos pasaban, podían recoger a estos niños para criarlos y venderlos como esclavos. Fue horrible, pero era normal en el Imperio Romano. Los cristianos y judíos que se opusieron firmemente tanto al aborto como al abandono infantil fueron considerados extraños por el resto de la población. De nuevo, Tertuliano escribe para contrastar esta práctica con las creencias y razonamientos cristianos. ¿Cuántos crees tú? ¿Cuántos tú crees de los que están parados y jadeantes quieren la sangre de los cristianos, incluso de los magistrados más justos y más severos al juzgarlos como cristianos? ¿A cuántos tocará en su conciencia que matan a sus propios hijos? ¿Cuántos lograré tocar en sus conciencias? Si de hecho hay alguna diferencia en el tipo de asesinato, entonces ciertamente sofocar el aliento en el agua, expuesto al frío, al hambre y a los perros, es la forma más cruel de hacerlo. Una persona adulta prefiere elegir la muerte por la espada. Incluso en el vientre. Pero para nosotros, el asesinato de cristianos siempre estará prohibido. Incluso desde la concepción en el útero. Si bien la sangre se está utilizando en el ser humano, es ilegal destruirla. El evitar que nazca es solo una forma más rápida de asesinato, ni tampoco es diferente a arrebatar una vida que ha nacido o destruirla en lo que se refiere al nacimiento. Destinado a ser un hombre. Es el fruto entero. Él es un hombre que está destinado a convertirse en hombre. Sí, incluso toda la fruta está en la semilla. Todo el fruto está en la semilla. Como pensador entrenado, Tertuliano también escribió sobre la fe cristiana, sobre lo que creemos. La Biblia nos ofrece relatos históricos de cómo las personas experimentaron la intervención de Dios en sus vidas. Poesía que expresa esa experiencia. Escritos de sabiduría que reflejan lo que Dios desea. Profecía que trae la palabra de Dios a la vida humana, mostrando su propósito y proclamando eventos futuros que Dios había determinado que se cumplieran, y cartas que abordan situaciones específicas con las respuestas de Dios. Pero en ningún lugar intenta darnos un análisis filosófico de la naturaleza de Dios. La Biblia nos muestra a Dios en acción. No le preocupa explicar a Dios ni sostenerlo para que lo examinemos como un objeto. Cuando leemos su palabra, Dios nos la deja para formar ideas y maneras de hablar sobre Él. Lograré tocar en sus conciencias. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos, viviendo en el espacio y en el tiempo, un espacio tan pequeño, tan corto, comprender al Dios infinito y eterno? Tanto entonces como ahora, uno de los temas más difíciles de describir fue la Santísima Trinidad, la misma esencia y naturaleza del ser de Dios.
¿Qué leemos en la Biblia? En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús ordenó: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». En 2 de Corintios 13, versículo 14, el apóstol Pablo da esta bendición a la Iglesia: «Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros». Tertuliano conocía la palabra de Dios. Él conocía muchos lugares en la Biblia donde Dios se describe como Padre. Pero a Jesús también se le conoce como Dios y claramente el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Dios, y no solo un espíritu menor como un ángel. Entonces, ¿creen los cristianos en tres dioses? Absolutamente no. Eso no es cristianismo. Solo hay un Dios. Entonces, ¿creen los cristianos que hay un solo Dios, pero que se muestra de tres maneras diferentes en diferentes momentos, a veces como Padre, a veces en Jesús y a veces como el Espíritu Santo? No, en absoluto. Eso tampoco es cristianismo. Entonces, ¿qué decimos? Mientras Tertuliano lo meditaba, se le ocurrió una palabra en latín: trinitas. La palabra en latín para uno es unus. El sustantivo abstracto es unitas, que significa unicidad. La palabra en latín para tres es tre, y la palabra triple es trinus. Tertuliano usó la palabra trinitas, que significa tres unones, para referirse a Dios. Lo que quiso decir es que Dios es uno, solo un Dios, no hay duda de eso. Además, Dios existe eternamente, vive en una trama que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad. Tertuliano habló sobre la luz. Puedes ver que la luz del sol proviene del sol, pero la luz del sol que ves en tu habitación, ese rayo de sol, cuando golpea un objeto, se convierte en un punto de luz que también es la luz del sol. Él vio que incluso en el primer libro de Moisés, Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra hebrea para Dios, Elohim, está en plural. Expresa el plural de la majestad, pero Tertuliano vio que la belleza en la palabra va más allá de la idea de la realeza en una trinidad de ser. Tertuliano reconoció que Jesús es una sola persona. Él no es dos personas en un solo cuerpo, pero tiene dos naturalezas, no confundidas, pero unidas. Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Cada naturaleza conserva sus propias cualidades en perfecta unión. Tertuliano no inventó esto como su propia idea. Él respondió a lo que se ha revelado acerca de Cristo a través de las Escrituras. Sabía que el misterio de lo divino siempre estaba más allá de él y de los humanos en general. De hecho, Tertuliano argumentó apasionada y lógicamente que nadie habría tenido una idea así, nadie querría inventarla. Tertuliano fue un hombre de su tiempo. Se puso de pie para enfrentar la injusticia y la persecución de los cristianos. Se opuso a la violencia de cualquier tipo. Él apreciaba la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la tumba. Luchó con preguntas teológicas difíciles con integridad y consideración para ayudar a los creyentes a comprender y conocer a Dios. Y como uno de los más grandes escritores del norte de África, escribió una defensa del cristianismo. Su amor por la palabra de Dios y de los derechos de todas las personas sigue desafiándonos hoy en día.